Hermanos, qué Dios tenemos, ¿verdad? Nos hemos gozado alabando y glorificando su santo nombre. Estos cantos nos han recordado nuevamente lo privilegiado que somos cada uno de nosotros, que no merecíamos la salvación porque en nuestros hechos habíamos negado a nuestro Salvador. Pero qué Dios tenemos, que aún estando en nuestros pecados y delitos, Él nos salvó. Y ahora tenemos, como hemos leído, tenemos esta hermosa posición que nuestro Dios nos ha dado. Y a Él sea toda la gloria y toda la honra por todo lo que Él ha hecho con nosotros. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Eliezer Santiago. Yo soy originario de la ciudad de Orizaba, Veracruz, en México. Tengo ya 45 años radicado en los Estados Unidos. Y el Señor ahí nos ha dado la oportunidad de poder estar sirviendo también en una de las iglesias, de nuestras iglesias allá en los Estados Unidos. Y simplemente para que tengan un poquito de idea, nuestra iglesia les manda saludos a cada uno de ustedes, a cada una de las iglesias. Y estamos orando por ustedes para que la obra del Señor crezca. Houston es una ciudad de aproximadamente, la pura ciudad, aproximadamente 2 millones de habitantes y tenemos una población de 800,000 hispanos, que para el año 2022-2024, según las estadísticas, vamos a llegar a ser mayoría allá. Y gracias a Dios de que Él ha abierto las puertas para que haya ahora 6 iglesias, pero por supuesto, imagínense, 6 iglesias para 800,000 personas. No es suficiente. Así es de que tenemos un trabajo bastante grande para continuar haciendo allá y pedimos sus oraciones para que el Señor nos siga utilizando también ahí. Muy bien, qué hermoso es el poder estar con hombres, qué hermoso es el poder compartir con ustedes lo que la palabra de Dios nos dice. Y vamos a estar mirando, gracias a Dios de que ya nuestro hermano Ricardo leyó unos versículos ahí en Primera de Pedro. Y quisiera que abrieran sus Biblias nuevamente, ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, más o menos para centrarnos en lo que vamos a estar hablando. Primera de Pedro, capítulo 1, y dice así, versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, con santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Oremos. Dios nuestro, en estos momentos, al llegar delante de la presencia tuya, lo hacemos con gratitud y lo hacemos con humildad, reconociendo la soberanía tuya. Y gracias te damos por estos momentos en que este hermoso grupo de hombres, redimidos por la sangre de Jesucristo, nos reunimos para abrir tu palabra y queremos escucharte a ti, Dios nuestro. Queremos de que tú nos hables a través de tu palabra para que a través de cada una de la vida de estos queridos hermanos, tu nombre pueda ser glorificado. Y que como luz que somos podamos brillar grandemente para ti aquí en Bogotá, donde tú has puesto a estos hermanos, y que cada uno de nosotros con esa responsabilidad, con esa integridad, podamos servirte. Sabemos que estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Dios nuestro, y a ti sea toda la gloria y la honra, y lo hacemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, para que podamos entender un poquito, vamos a hacer una pequeña introducción. Pedro les está escribiendo a todos aquellos hermanos que se encontraban en el Asia Menor. El día de hoy es todo lo que conocemos como Turquía.
todo este país. ¿Qué era lo que había sucedido? El emperador Nerón había empezado una grande persecución en contra de todos los cristianos. Y no tan solo los estaba matando, los estaba quemando, los estaba degollando. Bueno, este fue un emperador cruel, tremendo, y principalmente que quiso desatar toda su ira y todo su enojo que él tenía en contra de los cristianos. Por consiguiente, y principalmente cuando Pedro le escribe a este grupo de hermanos, ellos tienen que huir de sus casas, porque si se quedan ahí van a ser muertos. Así es de que ellos dejaron todo, y es como si ustedes, Bogotá va a ser destruido, y si ustedes se quedan en Bogotá, va a haber problemas. ¿Qué es lo que hacen? Simplemente salen, tal vez con muy poquitas cositas, y tienen que dejar todo atrás. Y ahora, ¿a dónde se van? Bueno, se van a un lugar donde haya tranquilidad para ustedes y donde haya paz. Y Pedro ahora les está escribiendo a este grupo de hermanos que están huyendo por sus vidas, que han sido desplazados a otra ciudad, pero Pedro los está animando. Porque ¿qué pasa cuando estamos pasando por las dificultades? Nuestros ojos se clavan en el problema y el problema se convierte en un gigante que mientras nuestros ojos estén puestos ahí, no vamos a poder mirar el poder de nuestro Dios. Si se recuerdan, le pasó al pueblo de Israel. Y fíjense lo que le pasó al pueblo de Israel. Dios, a través de 10 milagros maravillosos, le enseñó a su pueblo de que Él era un Dios todopoderoso, de que Él era un Dios que tenía todo bajo su control. Y el pueblo en esos momentos levantaban los ojos, miraban todo, y ellos decían, realmente esto es así. Unos días, tan solo unos días más tarde, Dios permite de que salgan de Egipto y llegan a la orilla. El mar está acá y detrás de ellos viene todo el ejército de los egipcios. ¿Y saben qué hizo el pueblo de Israel? Se espantaron, se alarmaron y empezaron a decirle a Dios, ¿para qué nos sacaste? ¿Para qué nos trajiste aquí y ahora vamos a morir y aquí nos vamos a quedar en la arena? ¿Saben qué? Les preocupaba mucho su sepulcro. Ellos querían tener un monumento muy bonito porque dicen, aquí nos trajiste y aquí los animales nos van a comer. Qué rápido habían quitado los ojos de Dios. Unos días anterior, 10 milagros maravillosos. Imagínense, no tan solo el agua convertida en sangre, no tan solo y la más grande, ¿no? Cuando los primogénitos son muertos. Imagínense. Y únicamente con los egipcios, porque los judíos que obedecieron a Dios, sus primogénitos no murieron. Y estos son 10 milagros que nos dejarían con la boca abierta. Y por si fuera poco, cuando empiezan a caminar, bueno, aquí casi no está tan caliente, pero ¿qué pasa cuando van a un lugar caliente o cuando van a la playa? Se sacan los zapatos y quieren pisar la arena. ¿Cómo está? Está bien caliente, ¿no? Que hasta nos quema y corremos ahí, pero bien rápido para meternos al agua. Ahora imagínense en el desierto, las temperaturas están arriba de 40 grados. Imagínense ahora la arena. Y Dios proveyó de una sombra para el pueblo para que pudieran ellos caminar. No tan solo eso, pero en la noche esta nube se ponía detrás y en el desierto se pone pero heladísimo. La temperatura baja a 0 grados o aún bajo cero. Y Dios les provee de este calor para que vayan confortables. Imagínense el poder de Dios siendo manifestado. Sin en cambio, llegan a este punto de la prueba y ¿qué pasa con ellos? Tienen sus ojos puestos en el problema, pero ahí vienen los egipcios, nos van a matar. Si caminamos para el frente nos vamos a morir. ¿Qué les dice Moisés? Moisés los reenfoca y les dice, alcen sus ojos. Miren a Dios. Pongan su confianza en Dios, este Dios poderoso. Confíen en Él y mañana miren, y fíjense, me encanta ahí cómo está en Éxodo, las maravillas, la salvación que Dios les va a dar a ustedes. ¿Qué pasó al día siguiente? Moisés obedece a Dios con su vara, toca las aguas y ¿qué pasan con las aguas? Otro milagro maravilloso. Se abren
y el pueblo de Israel puede pasar. Y Moisés lo que hace es reenfocarlos, de quitar la mirada del problema y ponerlo en nuestro Dios, que no hay nada imposible para Él, y Dios es todopoderoso para ayudarnos, para sacarnos adelante y para que su nombre sea glorificado a través de nuestras vidas. Estos queridos hermanos a los que Pedro les está hablando, están huyendo por su fe, porque están siendo perseguidos grandemente, y Pedro lo que va a estar haciendo es reenfocarlos, que quiten su mirada del problema y que la pongan en Dios, porque en Dios hay victoria. Como nos dice Romanos también, somos más que vencedores a través de nuestro Señor Jesús. Pero nuestra confianza, nuestra mirada, nuestro enfoque tiene que estar en Él para que nosotros podamos hacer esto. Ahora, Pedro nos va a estar hablando. Pedro nos va a estar hablando de su propia experiencia, porque el Señor Jesús le había dicho: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero fíjense, vas a ser probado, Dios le está diciendo a Pedro, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? En medio de la prueba no estamos solos. ¿Quién está con nosotros? Tenemos la presencia de nuestro Dios a través del Espíritu Santo. No estamos solos. Ahora, ¿qué poder es este? Y la palabra de Dios nos dice que el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos está en ti y está en mí. Ahora imagínense, levantar a alguien que está muerto, darle vida nuevamente y levantarlo y que esa persona empiece a caminar. Y la palabra de Dios nos dice, ese mismo poder está en nosotros. Entonces, hermanos, muchas veces actuamos como si estamos débiles. No, pero es que no puedo. ¿Quién está con nosotros? Nuestro Dios. Así es de que en la obra en la que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros, en el llamamiento que Dios nos ha dado, recuerden, no estamos solos, y lo que nuestro Señor quiere es adelante. Vayamos avanzando, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pero el Señor le dice a Pedro: tú, una vez de que hayas aprendido la lección, una vez de que hayas pasado la prueba y hayas entendido y mirado la forma maravillosa en cómo Dios te ayudó, cómo Dios te confirmó, cómo Dios te sostuvo, ahora Pedro tiene una misión y Dios se la da. Dice: así como tú ahora aprendiste, ahora tú tienes que regresar y ir a tus hermanos y confirmarlos en la palabra. Y qué hermoso es. Saben de que los problemas, las situaciones difíciles, las pruebas que vienen a nuestras vidas no son casualidad. Bueno, unas son porque nosotros somos desobedientes a Dios y nosotros nos metemos. Pero cuando andamos en obediencia y vienen las pruebas, esas tienen un propósito. Y el propósito es de Dios, de empezar a crear en ti a través de las pruebas el carácter y la persona de Cristo en cada una de nuestras vidas. ¿Con qué propósito? Como lo decía Pablo también ahí en Corintios, para que una vez de que así en la forma en como hemos sido confortados, en la forma en como Dios nos ha ayudado, ahora nosotros vayamos y ayudemos a aquellos, confortemos a aquellos que se encuentran en esa situación. Pero la gran lección nuevamente aquí es: confirma a tus hermanos. Después, ¿qué fue lo que pasó en esta prueba? El Señor le había dicho: Pedro, tú me vas a negar. Y Pedro, por supuesto, él dice: no, Señor, yo no lo voy a hacer. Pero finalmente lo niega y la palabra de Dios nos dice que se fue llorando amargamente. Y el Señor le da una oportunidad después para que él pueda nuevamente recuperar esa comunión con Dios. Y el Señor le va a preguntar 3 veces a Pedro: Pedro, ¿me amas? Lo que el Señor esperaba es esa respuesta de corazón. Es como si yo les pregunto a ustedes ahorita: ¿ustedes aman a Dios? Por supuesto, todos vamos a contestar sí. Y hagan de cuenta que el Señor les pregunta una vez, pero ahora el Señor añade otra palabra: ¿realmente me amas? Y ya nos pone a pensar, ¿no? Y si una tercera vez nos pregunta, hey, y nos llama la atención, ponme atención, ¿verdaderamente me amas?
Entonces ya nosotros ya no contestamos tan rápido y tan fácilmente, y fue lo que le pasó a Pedro, porque Dios estaba, y fíjense, el Señor estaba diciendo, ¿me amas más que estos? El Señor había llamado a Pedro para que fuera pescador de hombres. El Señor había resucitado, los discípulos estaban tristes y el Señor les dijo, espérenme en Galilea. Pasó 1, 2, 3, 4, 5 días y el Señor no llegaba. Pedro simplemente él creyó, bueno, hasta aquí se acabó todo. Ya no hemos mirado al Señor a pesar de que había resucitado, pero no lo creían todavía. Entonces, Pedro, ¿qué dice? ¿Cuál era su negocio de él? ¿Cuál era su empleo anterior? Era pescador. Y en estos momentos, desesperado porque no viene el Señor, dice, bueno, yo me voy a pescar nuevamente. ¿Y qué dicen los demás discípulos? Bueno, vamos contigo. Por eso el Señor le dice, Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Más que tu trabajo? ¿Más que estos peces, que quiere decir dinero, que quiere decir muchas cosas? Y el Señor esperaba la respuesta de corazón de Pedro, sí, Señor. Y por supuesto, en la última vez Pedro se entristece y le tiene que decir, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Y queridos hermanos, nuestro Dios nos hace la misma pregunta. ¿Le amamos? Pero Él no quiere la contestación rápida y fácil. Quiere que la razonemos, que realmente lo pensemos. Y ¿amamos a Dios más que el trabajo? ¿Amamos a Dios más que a nuestras esposas? ¿Amamos a Dios más que cualquier interés que tuviésemos nosotros? Y ojalá y que la respuesta pueda ser sí, y que no tan solo sea una respuesta de labios hacia afuera, que realmente sea una manifestación personal hacia la persona de Cristo y que lo demostremos a través de nuestra forma de vivir. Entonces vamos a estar mirando lo que cómo Pedro nos va a estar exhortando. Estamos viviendo enfrente de la presencia de nuestro Dios y tenemos que vivir alabando y glorificando su nombre, pero principalmente siendo esta luz, siendo la sal de la tierra. A propósito, ¿para qué sirve la sal? Para preservar. Muy bien, es un preservativo. ¿Para qué? Porque ¿qué pasa si a la carne no le echamos sal y la dejamos ahí 1 o 2 días allá afuera? Se echa a perder. Y nosotros somos ese preservativo en este mundo para que este mundo no se vaya más en la inmoralidad. Nuestro Dios nos ha puesto aquí para hacer esa luz, para hacer la sal, y también hablando de la luz, no para que seamos una luz escondida, sino para que seamos una luz que está brillando y dando la gloria a Dios. Y todos nosotros estamos viviendo en un mundo donde hay persecución. Porque ustedes acá hay persecución, porque quieren ir y hablar de la palabra de Dios, ¿y qué pasa? Les hacen burla, no les quieren hacer caso, y en el trabajo les dicen a lo mejor sus jefes, si tú vuelves a hablar de Cristo, te me vas, no vas a quedarte más acá. ¿Qué pasa con nuestras familias? Si tú recibes a Cristo como Salvador, olvídate porque quedas borrado de nuestra familia. Y en medio de este mundo, como hijos de Dios, tenemos que vivir una vida recta en este mundo hostil. Y déjenme decirles, cada día va a ir de mal en peor. Y perdónenme por las malas noticias, pero es lo que la palabra de Dios nos dice. Las cosas no se van a componer. Entonces, queridos hermanos, estamos viviendo momentos extraordinarios donde se requiere de que los que somos hijos de Dios no estemos con los brazos cruzados, no estemos sentados, sino nuestro Dios quiere que estemos activos, dando ese testimonio de que somos los hijos de Dios para que su nombre sea bendecido. No tan solo eso, pero también Pedro más adelante va a estar exhortando a estos hermanos a 2 cosas, que se recuerden de esto, que son extranjeros y que son peregrinos. ¿Cómo saben de que una persona es un extranjero? Hay varias formas, ¿no? La forma de hablar, la forma de vestir, a lo mejor siempre andan con su mochila o a lo mejor con una cachucha bueno, se sabe inmediatamente este es un extranjero. Ahora les hago la pregunta, ¿el mundo nos mira a nosotros como extranjeros?
qué bueno, ¿no? Porque ese es lo que nuestro Dios quiere. Ahora, peregrinos, por ejemplo, les digo, nos vamos a ir por todo el mundo y vamos a estar un mes fuera. ¿Qué tanto empacarían? ¿Se llevarían toda su casa? No, porque imagínense cómo pudiéramos transportarnos por donde quiera que fuéramos. Agarramos una maletita y en esa maletita ponemos las cosas indispensables para que nuestra carrera sea ligera, para que podamos movernos, podamos transportarnos ligeramente. Entonces recuerden estos dos principios que nos da Pedro. Somos extranjeros, deben de reconocer nuestro dialecto, el mundo tiene que darse cuenta, hey, estos tienen un acento. Y ese acento es el acento de Dios que tenemos en cada uno de nosotros. Estos, mira, se miran diferente y es el impacto que la iglesia de Cristo, que no cada uno de nosotros tenemos que dar de nuestro Dios. Pero también la palabra de Dios en Hebreos nos va a decir, dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Nosotros ya no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está allá en los cielos, como Pablo decía. Después Pablo también decía, si habéis resucitado juntamente con Cristo, ¿qué tenemos que buscar? Las cosas celestiales, porque nuestra patria es la patria celestial. Aquí somos peregrinos, somos extranjeros, estamos de paso. Y para ponerlo también como Pablo lo pone, somos embajadores. Ahora imagínense que yo como un embajador mexicano en donde quiera que vaya, sea un borracho, sea un mujeriego, sea uno de esos que me importa poco las leyes de ese país, voy a hacer cantidad de cosas. ¿Qué testimonio estoy dando yo de los mexicanos? Un testimonio pésimo, ¿no? Ahora imagínense, nosotros, tú y yo, somos los representantes de nuestro país aquí en la tierra. Entonces, te das cuenta la grande importancia que tiene nuestra forma de vivir y nuestra forma de cómo actuamos. Por eso el escritor de Hebreos dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, no somos de aquí, sino que buscamos aquella celestial. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El mundo, con todas sus, a través de Satanás, con todo lo que él nos quiere poner, quiere atacarnos en tres frentes, y la palabra de Dios nos lo dice. A través de los deseos de la carne, a través de los deseos de los ojos y a través de la vanagloria de la vida. Satanás y el mundo quieren pararnos para que no continuemos honrando y glorificando el nombre de nuestro Señor. Y Pedro lo va a decir en el capítulo 2 y versículo 11, absteneos. Absteneos. Absteneos de estas cosas que van a querer parar nuestro caminar, que van a querer parar nuestro testimonio que estamos dando por Cristo. Porque el mundo allá afuera, ellos siguen los deseos de su carne. Ellos le dan rienda suelta a todo lo que es la carne, porque ellos dicen, tengo que vivir la vida. ¿Qué pasa con sus ojos? Bueno, tengo que mirar todo lo que yo puedo, tengo que permitir que mis ojos se deleiten, se gocen. ¿Y qué pasa? Dejan que la vanagloria de la vida los lleve adelante. Ellos quieren ser famosos, ellos quieren ser reconocidos y quieren tener bienes, quieren hacer cantidad de cosas. Pero recuérdense, nosotros somos extranjeros y somos peregrinos. Ahora, eso no quiere decir de que no tenemos que trabajar. Eso no quiere decir de que no puedo comprar una casa. Eso no quiere decir de que no puedo comprarme un saco o una chaqueta o no sé cómo le digan. No quiere decir eso. El punto es, cuando estas cosas ocupan el lugar de Dios, es cuando es el problema. Dios quiere que Él sea la cabeza. Y por eso después, como nos dice su palabra, busca primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas van a ser añadidas. Entonces Pedro a este grupo de queridos hermanos les está diciendo, absténganse. Porque ¿qué es lo que quiere hacer la carne con nosotros?
quiere brotar, quiere salirse, pero al hacerlo estamos deshonrando el nombre de nuestro Dios, porque nosotros hemos sido llenos del Espíritu Santo. Y muchas veces contristamos al Espíritu cuando al Espíritu lo hacemos a un lado. Ahora, y no es de que lo hagamos a un lado físicamente porque no podemos, pero simplemente lo apagamos y le decimos, no hables porque yo quiero hacer lo que yo quiero. Y Pedro entonces nos está exhortando, absteneos. Y más que nada en esta carrera pasajera que tenemos en este mundo, absteneos. Porque, por ejemplo, vayamos a las cosas. ¿Qué pasa cuando tú le das rienda suelta a los deseos de la carne? Por ejemplo, te gusta tomar, te gustan las drogas, te gusta meterte en cosas de sexo, etcétera, etcétera. Al final, ¿qué es lo que te pasa? Esas cosas te van a destruir, te van a destruir. ¿Qué pasa con los deseos de los ojos? La palabra de Dios dice que los ojos son algo tremendo porque nunca se cansan de ver, nunca se cansan de ver. Y empieza a entrar, bueno, la palabra de Dios dice que de dentro de nosotros salen todo el pecado y todas estas cosas, pero a la misma vez, con las cosas que están entrando, se desata el pecado que está dentro de nosotros y empieza a brotar aún mucho más. La vanagloria de la vida. ¿De qué sirve que te compras? Y no estoy diciendo que está mal, hago la aclaración nuevamente. No estoy diciendo que está mal, pero haz de cuenta, te compras una mansión. Cuando te mueras, ¿te la vas a poder llevar? No. Ahora, ¿qué necesitas para poder tener esa mansión? A lo mejor trabajar 2 trabajos, tener 3 trabajos. ¿Y quién es el que va a sufrir? En primer lugar, y lo más importante, es tu relación con Dios. Porque vas a estar cansadísimo y no vas a tener tiempo para estar en comunión con Dios. Después, ¿sabes quién va a sufrir? Tu esposa. Porque como no estás, y si trabajas 6 o 7 días a la semana, imagínate, esta relación que debe de estarse construyendo a diario no va a estar. ¿Y saben quiénes son los que realmente sufren? Nuestros hijos. Pero nosotros usamos excusas. Bueno, es que yo les doy calidad de tiempo. Esa es la grande mentira de Satanás. Dios no tan solo quiere calidad, pero quiere cantidad. Nuestros hijos la necesitan, queridos hermanos. Entonces, no nos dejemos llevar por la vanagloria de la vida. Hagamos todo honrando al Señor, y si el Señor lo permite, ¿saben qué? Tenemos a un Dios todopoderoso y un Dios maravilloso, que si Él lo desea, te va a dar esa mansión. Si Él lo desea, te va a dar el carro último, el coche último modelo, porque tenemos a un Dios maravilloso. Pero lo importante es ponerlo a Él en primer lugar. Recuérdense que estamos viviendo entre los incrédulos como ciudadanos del cielo. Y después lo vamos a mirar en otra parte, pero sí se los quisiera mencionar ahorita. El único Cristo que el inconverso va a conocer eres tú. Lo vuelvo a repetir. El único Cristo que el inconverso va a conocer eres tú. Ya sea en el trabajo, ya sea en tu casa, ya sea en los lugares donde tú te desempeñas, ellos te van a mirar a ti. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos sirviendo para honra o estamos sirviendo para deshonra? La conducta rebelde de un cristiano deshonra a Cristo. ¿Y saben cuál es lo más triste de todo? Es de que por culpa de esos cristianos rebeldes, cuando nosotros vamos a hablarles acerca de Cristo, ¿qué es lo que nos dicen? No quiero saber nada de eso porque mira que él anda con tantas mujeres, o mira aquel que anda haciendo esto. Y muchas veces nos preguntan, no, ¿eres tú el pastor? Y tenemos que tener mucho cuidado porque, ¿sabes? Si decimos, sí, soy el pastor, o uno de los pastores, entonces tú eres uno de los rateros. Porque esa es la imagen que tienen gracias a otros grupos que no han obedecido a Dios y han dejado un mal testimonio.
recuérdense, estamos viviendo entre los incrédulos en este mundo como ciudadanos del cielo. Y nuestra conducta debe de ser tal que nuestro Señor está siendo bien representado a través de nuestras vidas y que estamos siendo un impacto en aquel que no conoce a Cristo y que sean impactados a tal grado de que nos digan: yo quiero tener lo que tú tienes. Yo quiero tener esa paz, esa tranquilidad que tú tienes. Yo quiero tener una esposa que me haga feliz así como tú lo tienes. Yo quiero tener unos hijos obedientes así como tú los tienes. ¿Se dan cuenta el impacto que vamos a dejar? Y eso es lo que Pedro les estaba diciendo a estos queridos hermanos. Pero también les hace una aclaración. Porque como cristianos, como hijos de Dios, tenemos libertad en Cristo. Pero también Pedro nos va a decir que no usemos como pretexto esta libertad para que se convierta en un libertinaje, para hacer lo malo y para deshonrar a nuestro Señor. Y Pedro nos va a decir, sino como siervos de Dios. Somos libres, pero tenemos que usar esta libertad en Cristo en la forma correcta y no como libertinaje. Y esto va a ser también de grande importancia porque va a ser un impacto que vamos a dejar, por ejemplo, y lo vamos a hablar después, en nuestros trabajos. Tus compañeros que no son creyentes te están observando. Están observando todo lo que tú haces, lo que tú dices, en la forma como te expresas y aún en la forma como recibes órdenes. Ellos te están observando. ¿Y qué testimonio estamos dando ahí, queridos hermanos? Por eso somos exhortados. Tenemos libertad en Cristo, pero no usemos esta libertad como libertinaje. Y Pedro entonces nos va a estar recordando nos va a estar dando tres perspectivas al mirar esta esperanza viviente. Las leímos ahí en el primer capítulo. Porque dice, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, porque nosotros no merecíamos la salvación por nuestros pecados, pero según la grande misericordia de Dios nos hizo renacer. Y tenemos que recordar nuestra salvación. Siempre tenemos que tenerla presente, porque si yo dejo de pensar de dónde me sacó de Dios por su gracia y misericordia, entonces yo me voy a olvidar. ¿Y qué es lo que va a suceder? Voy a vivir una vida ingrata de un mal agradecido por lo que Dios ha hecho. Entonces, siempre, queridos hermanos, tenemos que recordar nuestra salvación. ¿Y saben dónde podemos recordar esto más que en ningún otro lugar? En la cena del Señor. Porque estamos recordando aquel sacrificio maravilloso. Estamos celebrando aquel amor, aquella misericordia, aquella bondad que aunque merecíamos lo peor, lo único que recibimos fue amor, fue perdón. Y ahora lo más maravilloso es de la posición que tenemos. Somos hijos de Dios. Bueno, lo tomamos así, decimos, ¿cómo se los pudiera poner? Somos hijos del rey. Bueno, se los pudiera poner en otra forma. Bueno, somos los hijos de la persona más importante que hay. Y entonces uno lo empieza a considerar un poquito, bueno, eso quiere decir que tengo privilegios, tengo derechos, y la gente... ¿Se dan cuenta? Nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero también tenemos que recordar nuestro testimonio en el presente. ¿Por qué? Porque el testimonio es de grande importancia para que Dios impacte a este mundo. Y también nunca tenemos que perder de vista de que Jesús viene. Él nos dijo, ¿se recuerdan los discípulos? Se quedaron con la boca abierta mirando arriba y tienen que aparecerse estos ángeles y les dice, hey, ¿qué hacen mirando? Dios les había la orden, salgan a ser discípulos, y los discípulos se quedaron. Y se dan cuenta, las distracciones muchas veces nos impiden que sigamos adelante. Y los ángeles ahí les recuerdan, recuérdense lo que les dijo. Así como ha sido tomado arriba, así Él va a venir. Y queridos hermanos, este evento maravilloso es el que estamos esperando. Nuestro Señor Jesús viene.
y no tenemos que perder esto de vista. Y por eso Pedro le estaba diciendo a estos que estaban sufriendo, que estaban huyendo, que estaban viviendo como extranjeros y peregrinos, recuerden su salvación, recuerden lo que Cristo ha hecho por cada uno de ustedes. En el presente, recuerden su testimonio. Pedro lo va a decir en el capítulo 2, cuando está hablando de este pasaje maravilloso, de que somos linaje escogido, de que somos real sacerdocio, de que somos nación santa, de que somos pueblo adquirido por Dios con un propósito, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y el tercer punto, recuerda, Jesús viene, Jesús viene. Y esta esperanza, queridos hermanos, debe de movilizarnos, debe de hacernos que estemos en esa comunión con Dios, que estemos siempre tomados de la mano de Él para poder seguir adelante, sabiendo que estamos honrándole. Por eso estamos viviendo una vida recta en un mundo que no quiere saber nada de Dios, pero donde Dios nos ha puesto para que seamos esa luz. También la palabra de Dios nos va a decir en 1 de Pedro 2:9, tú has sido apartado y escogido para su propósito. No fue casualidad o no es casualidad de que tú estés acá. Dios te ha salvado a ti con un propósito. Ahora, para que te imagines, tengas una idea mucho más importante. ¿Cuántos billones de personas hay en el mundo? Somos alrededor de 6 billones de personas en el mundo. Ahora ponte a pensar, de esos 6 billones, Dios te escogió a ti y me escogió a mí. Imagínate, no sé si te puedes imaginar eso. Haz de cuenta que todo este valle está lleno de hombres y de mujeres. Todo esto, de aquí hasta la montaña, hasta allá al fondo, hasta esta montaña, todo está lleno de personas y de seres humanos. Y de todos estos, Dios te escogió a ti. ¿Cómo te hace sentir eso? Señor, gracias. Agradecido, y te imaginas el privilegio que Dios nos ha dado. Por eso Pedro lo va a decir en el versículo 9, tú has sido apartado y escogido, no para que ahora yo viva como yo quiera, sino para que yo viva para su propósito. Por eso es de que Él nos dice de que somos linaje escogido, de que somos real sacerdocio, de que somos nación santa y de que somos pueblo adquirido por Dios. ¿Con qué propósito? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y con este versículo terminamos. ¿Se imaginan? Lo único que tú y yo esperábamos por nuestro pecado era una muerte horrenda, apartados por toda una eternidad de Dios. Porque mi pecado fue lo que crucificó a Cristo en la cruz del Calvario. Pero qué hermoso es saber, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, no por lo que habíamos hecho, sino por su grande amor y su grande misericordia. Él permite que su Hijo venga a esta tierra y de que Él muera por la maldición del pecado, para que Él terminara por completo con la maldición del pecado, para que ahora a través de ese sacrificio hermoso y santo, nuestros pecados sean perdonados. Entonces, ¿seremos agradecidos a Dios? Creo que sí, ¿no? ¿Le serviremos? Creo que sí. Si hay situaciones difíciles, aún así lo vamos a hacer, porque Él ha prometido estar con nosotros, no un día, no 2 días, todos los días hasta el fin del mundo. El Señor le dijo a Pedro, Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y la lección del día de hoy es de que tenemos al Espíritu Santo intercediendo entre nosotros y nuestro Padre. Queridos hermanos, tenemos a este Dios maravilloso. Lo alabamos a través de estos hermosos cantos que nos hicieron poner nuestra mirada en este precioso Salvador. Pero también hubo un canto que también me encantó. Y llevaremos su gloria. ¿A dónde?
a todo pueblo y nación. Tenemos esa hermosa responsabilidad. Así es de que somos una iglesia con visión, somos una iglesia con una responsabilidad. Así es de que hagámosla. Y no estamos solos. Nuestro Señor está con nosotros. Grita.